Bueno, unidad número 3, introducción al método científico. El apunte 142 megas, la investigación, el conocimiento científico. Se da en el hombre de ciencia, supera el conocimiento común de las personas, el conocimiento simple lo supera. Es un orden complejo que el hombre llegó por medio del método científico, que a partir de interrogantes a situaciones y fenómenos concretos llega a respuestas y explica estos fenómenos, los cuales perfecciona a medida que pasa el tiempo y se plantean nuevos interrogantes sobre esas realidades y fenómenos de los que se ocupa el hombre de ciencia. Busca ver que sea más que el simple ver del hombre de la calle. Logra llegar con su conocimiento a diferentes interpretaciones de la realidad. Y mientras más sea profundo su conocimiento, más puede modificar la realidad. El conocimiento es la forma que tiene el hombre de otorgarle significado con sentido a la realidad. Esquema de la función del conocimiento en el sujeto u hombre de ciencia. El hombre, a medida que busca el sentido de la realidad y presenta sus explicaciones, logra a partir de ellas que cambie el conocimiento que se tiene de la realidad. Por lo tanto, se cambia la realidad, la forma de verla. La forma de producir el conocimiento es el siguiente. El hombre, con el conocimiento científico, observa la realidad, la descubre, la explica y puede predecirla. El conocimiento sistemático de la realidad. Este mismo conocimiento, la forma de esos pasos, lo hace el hombre común, pero no lo hace en forma sistemática y no tiene conciencia de ello. Por lo tanto, no espera resultados y que pueda controlarlo conscientemente. La base del científico es la realidad, una realidad X. La investiga y le permite llegar a la ciencia. El método científico. Bueno, tenemos que hablar que entre la investigación científica y el conocimiento científico encontramos el método, que es científico. Nos asegura el conocimiento y la investigación. Estos elementos son cíclicos. Pueden ser tomados o analizados en distintos ciclos. Una nueva investigación científica, a través del método científico, nos da conocimiento científico. Y con ese nuevo conocimiento científico, aplicando el método científico, encontramos que estamos haciendo una investigación científica. Siempre el método en el medio. Y este esquema, bueno, dice que a través del método científico, nosotros llegamos al conocimiento científico y a la investigación científica en sí. El método científico, procedimiento para descubrir condiciones en que se presentan sucesos, caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica. El método del trabajo científico es la sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos o para comprobar o rechazar hipótesis que implican conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento. Método científico es la aplicación de la lógica a las realidades o hechos observados. Lo importante del método científico es determinar cuál ha sido el procedimiento para demostrar que un enunciado es así. Cada ciencia plantea y requiere un método especial, según los hechos que estudia, pero los pasos que ha de seguir están regulados por el método científico. El método cumple funciones y tiene una utilidad. Punto de partida del método científico, descubrimiento de la realidad de los hechos. Eso nos permite formular los problemas de investigación, los cuales no se pueden formular de una manera general. Hay que delimitarlos y especificarlos. El método nos lleva a analizar y sistematizar realidades determinadas. Mediante procesos investigados llegar a explicaciones lógicas y coherentes. Bunge dice, método científico, rasgo característico de la ciencia. Donde no hay método, no hay ciencia. Igualmente el método científico es falible. Puede estimularse mediante los resultados a los que llega por medio del análisis directo. Tampoco es autosuficiente. No puede operar en un vacío de conocimientos. O sea que requiere un conocimiento previo que pueda luego reajustarse y elaborarse. Y utilizar el método para adaptarlo. Barragán dice que el método científico tiene independencia respecto de aquello, o sea, de la materia que se estudia. Entonces, cada materia, cada ciencia, tiene sus propios problemas, por lo tanto debe utilizar sus prácticas o técnicas que se acomoden al objeto de estudio. Barragán entonces considera que el método científico es la técnica o procedimiento más adecuado y desde luego más seguro para penetrar en el conocimiento de las cosas y llegar a establecer teorías más o menos estables. El método rechaza o elimina todo procedimiento que busque manipular la realidad de una forma caprichosa, tratando de imponer prejuicios, creencias o deseos que no se ajustan a un control adecuado de la realidad. Método, orden o procedimiento, a partir de la lógica del pensamiento científico que surge de la teoría. Teoría y método van siempre juntos. La metodología es la parte instrumental de la investigación, y esto nos lleva al objeto de investigación. El esquema nos permite ver la importancia del método en los procesos de investigación.
Elementos del método científico. Good y Hatt presentan como elementos fundamentales del método científico los conceptos y la hipótesis. Conceptos. La ciencia investiga aspectos de la realidad para comunicar hallazgos. Cada ciencia utiliza términos o conceptos propios. Cada ciencia tiene su sistema conceptual. Los conceptos son construcciones lógicas creadas a partir de impresiones de los sentidos o de percepciones y experiencias. El concepto no existe realmente como fenómeno en sí. Son abstracciones. Tiene significado dentro del marco de referencia, dentro de un sistema teórico. Los conceptos tienen que ser comunicables, que se conozcan todas sus características. Los términos precisos son fundamentales para la comunicación fácil entre los hombres de ciencia. Un concepto es un conjunto de instrucciones. En cambio, una definición operacional puede definir un fenómeno de modo más preciso, porque esboza las instrucciones para adquirir el significado de la medición que debe realizarse. Para establecer una definición operacional, tiene que procederse a un análisis considerable respecto al fenómeno que se tiene que definir. Una hipótesis es una proposición que puede ser puesta a prueba para determinar su validez. Siempre lleva una prueba empírica. Pregunta formulada de tal modo que puede prever respuesta de alguna especie. La hipótesis. La teoría da orientación a la búsqueda de hechos. Hipótesis indica lo que estamos buscando. Al analizar lógicamente los hechos de una teoría, pueden deducirse relaciones distintas de las establecidas en ellas. La formulación de la deducción constituye una hipótesis. Si se la comprueba, pasa a formar parte de una futura construcción teórica. Luego, la relación entre hipótesis y teoría es muy estrecha. Etapas del método científico. Existe la inducción y la deducción. Se da el pensamiento reflexivo. En el proceso de pensar reflexivo se dan 5 etapas para resolver el problema. Percibir la dificultad. Se encuentra un problema, se halla sin medios para llegar al fin deseado. Para determinar el carácter de un objeto no puede explicar el acontecimiento. Identificación y definición de la dificultad. Efectúa observaciones que le permite definir la dificultad con mayor precisión. Soluciones propuestas para el problema. Hipótesis. Estudio de los hechos y forma conjeturas acerca de las posibles soluciones del problema. Formula hipótesis. Deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas. Se llega a la conclusión de si cada hipótesis es verdadera, le seguirán ciertas consecuencias. Verificación de la hipótesis mediante la acción. Pone a prueba cada una de las hipótesis, buscando hechos observables para confirmar si las consecuencias que deberían seguir se producen o no. Se puede determinar cuál de las hipótesis concuerda con los hechos observables para una solución más confiable para el problema. Características del método científico. Según Egg, es fáctico, se ata a los hechos, tiene una referencia empírica. O trasciende a los hechos, los científicos experimentan la realidad para ir más allá de las apariencias. O sea, el hecho tiene una referencia empírica, pero los científicos tratan de trascender los hechos para ir más allá. Verificación empírica. Con la verificación empírica permite formular respuesta a los problemas planteados y para apoyar sus propias afirmaciones. Es autocorrectivo y progresivo. Rechaza y ajusta las propias conclusiones. Y progresivo, no toma las conclusiones como infalibles y finales, está abierto a nuevos aportes, a nuevos procedimientos y nuevas técnicas. Es general. Sitúa hechos singulares en pautas generales. Es objetivo. Describe un fenómeno no estudiado, elabora proposiciones que refieren una cualidad, pero evitan la distorsión del sujeto que lo conoce mediante las circunstancias concretas. Toma el dato como un hecho, un dato real y objetivo. Esquema del proceso de la investigación científica. Modelo de los pasos a seguir. Se tiene que elegir un tema, que es el planteamiento. Se realiza la delimitación del tema. Para eso hay recursos, hay que ver el alcance y los límites y la revisión del conocimiento. Se plantea el problema. Este conlleva la formulación, los elementos que ocupan, la descripción y la identificación del problema. Se fijan objetivos, pueden ser específicos y generales. Se realiza el marco teórico con las variables, con todas las hipótesis, con las definiciones y definición conceptual y con antecedentes. Se emplea una metodología que es el procesamiento de los datos, la recolección de los datos, la población muestra, y eso se
hace una tabulación, o sea, se anotan los datos o se codifican para luego poder hacer estadísticas, estudios con los datos. Y luego se realiza el informe. Bueno, por si no se entendió bien, acá lo tengo mejor explicado. Se hace la elección del tema, que es el planteamiento, luego se delimita el tema, se hace la revisión del conocimiento, el alcance y límites y los recursos con los que se cuenta. Una vez que identificado el problema, hacemos la identificación, lo describimos, nombramos los componentes, los elementos que conforman ese problema y lo formulamos. Luego se delimitan los objetivos, cuáles son generales y cuáles son específicos, el marco teórico, todos los antecedentes que hay sobre el tema, una definición conceptual de lo que se está investigando, unas o varias posibles hipótesis y las variables. Y se usa una metodología que es, a través de una población muestra, la recolección de datos y el procesamiento de esos datos. El procesamiento se hace a través de la codificación y la tabulación. Y luego se libera un informe. Estos son los pasos a seguir. Bueno, esto es importantísimo, pero es largo, así que hay que tener paciencia. Lo que son los tipos de investigación. Si yo quiero investigar cualquier campo, lo puedo dar diferentes enfoques. Una investigación histórica busca reconstruir el Estado de manera objetiva con base en evidencias documentables confiables. Depende de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Somete los datos a crítica interna y externa. Investigación descriptiva. Describe características de un conjunto de sujetos o áreas de interés. Se interesa en describir, no está interesado en explicar. Investigación experimental. Permite con más seguridad establecer relaciones de causa y efecto. Usa grupo experimental y de control, lo que hacen con la vacuna. El investigador manipula el factor supuestamente causal, manipulan el virus. Usan procedimientos al azar para la selección y asignación de sujetos y tratamiento. Pruebas voluntarias con vacunas y otros con placebos. Es artificial y restrictivo. Cuasi experimental, estudia relaciones de causa y efecto, pero no en condiciones de control riguroso de todos los factores que puedan afectar el experimento. Apropiado en situaciones naturales en que no es posible el control experimental riguroso, la sociología o la antropología social y cultural. Correccional, determina la variación en unos factores en relación con otros, covariación, para establecer relaciones estadísticas entre características o fenómenos, pero no conduce directamente a establecer relaciones de causa-efecto entre ellos. Estudio de caso, estudia intensivamente un sujeto o situación único, comprende la profundidad de lo estudiado, sirve para plantear después investigaciones más extensas, no sirve para hacer generalizaciones. Investigación ex post facto, busca establecer relaciones de causa-efecto después de que este último ha ocurrido y su causa se ubica en el pasado. A partir de un efecto observado, se indaga por su causa en el pasado. Útiles situaciones en las que no se puede experimentar. No es muy seguro para establecer relaciones causales. Investigación comparada. Se fundamenta en el análisis de datos aplicados a las fuentes. Similitud y discrepancia en las características. La fundamentación científica, según la tipología clásica de la investigación, se ajusta a los modelos y diseños existentes. Investigaciones marcados, enfoque sistemático y objetivo orientado al desarrollo y provisión de información aplicable al proceso de toma de decisión en la gerencia de mercadeo. Esto es mercados, no mercados. Se fundamenta en modelos investigativos y debe diseñar la estrategia metodológica para cada caso específico a investigar. Evaluativa, valora los resultados de un programa en razón de los objetivos propuestos para el mismo, a fin de tomar decisiones sobre su proyección y programación para el futuro. Con fundamento en métodos de investigación social, válidos para diferentes tipos de investigación. Investigación cualitativa, de orden explicativo, a partir de información cualitativa, descriptiva y no cuantificada, de orden interpretativo, utilizada en pequeños grupos, comunidades, escuelas, salón de clase. Diseño flexible, valores, variables no numéricos, orientada al proceso, holística y contrastada, resultados válidos, no generalizables. Investigación IAP, investigación de ambientes difíciles y de tipo comunitario.
Motiva el diálogo reflectivo que permita analizar de cada uno de los factores internos y externos que integran la comunidad a fin de producir una conciencia en cada uno de sus miembros para que reaccionen y actúen frente a sus necesidades. Selección de una comunidad, revisión y evaluación de la información, organización de grupos de participación, análisis. Etnografía, investigación etnográfica. Descripción y análisis de un campo social específico con escenarios predeterminados. Capta el punto de vista, el sentido, las motivaciones, intenciones y expectativas que los actores otorgan a sus propias acciones sociales, proyectos, entorno sociocultural que los rodea. Determinación, localidad, registro, fenómenos de estudio, elaboración de marcos de referencia, análisis y significación de datos. Bueno, con esto terminamos la introducción a método científico de la unidad 3.